Siéntese y dígale al que está al lado suyo, hay algo más que las 7 palabras en la cruz. Dígale que está al lado suyo que no escuchó. Hay algo más que las 7 palabras que están en la cruz. No estamos aquí solamente para salvación. Póngase cómodo. No estamos aquí solamente para salvación. No estamos aquí solamente para ir al cielo. No solamente estamos aquí para ser salvos. Hay algo muy importante más que eso. Si no estamos aquí para gobernar a través de la palabra del Señor. Me llama esto la atención mucho porque muchas personas hoy están hablando de la resurrección de Cristo. Hoy está hablando de la cruz. Hoy están resumiendo las 7 palabras que se predicó el jueves. Y hoy están diciendo las 7 palabras más resumir todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado. Pero hoy yo vengo a conquistar a alguien en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, que puede estar de acuerdo conmigo en algo que yo le voy a predicar hoy. Por la razón de que vamos a hacer algo diferente. Porque Cristo no ha estado hablando siempre de una palabra y nunca le hemos hecho caso. Porque nos enfocamos siempre en el reino del Señor. Y no solamente eso, sino que nos enfocamos siempre en la cruz y en la salvación. Entonces hay algo que no nos permite a nosotros avanzar. Hay algo que no nos permite a nosotros ampliarnos como cristianos. No nos permite pensar, escudriñar, no nos permite sacar cuenta, no nos permite leer. Hay algo que no nos permite a nosotros averiguar y escudriñar por qué Cristo siempre hablaba de esta palabra. Entonces nos enfocamos siempre en lo que se llama la palabra religión. La religión lo que está muchas veces destruyendo al pueblo del Señor porque nos estanca. Y estancarnos lo que hace es que se pierde lo que Cristo vino a establecer. Y lo que Cristo vino a establecer, hoy yo te lo voy a enseñar, que es más que la salvación y es más que ir al cielo. Hay algo que está entre el medio de la cruz, que es en el principio para atrás, que es la muerte de Adán hasta Jesús. Pero Jesús está crucificado en la cruz y de la cruz para acá hay algo que se perdió, que nosotros no lo practicamos ni lo hablamos. Hay algo que está encerrado ahí porque nunca se nos ha dado el derecho de que se lo enseñe, de que se lo explique. Por la razón de que mucha gente se le hace imposible. Es más fácil de hablar de otra cosa que hablar del reino de Dios. Es más fácil de hablar de otra cosa. Se estableció, nunca podemos escudriñar lo que Dios o Cristo quiso hacer con su iglesia. Jesús está estableciendo en el capítulo 6 de Mateo, escucha esto, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda otra cosa serán añadidas. Si tú te pones a pensar, ¿qué es el reino de Dios? Cristo nunca habló de que si tú me recibes a mí yo te voy a salvar. Cristo nunca habló de que yo te voy a salvar. Cristo nunca habló de que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Ahí nos encerramos. Cristo siempre dijo, busca primeramente el reino de Dios, porque el reino de Dios ya existe, ya existía. Y el reino de Dios es el gobierno establecido de Dios en el cielo. Y si nosotros nos acercamos al gobierno de Dios, que queda además. ¿Por qué? Porque si tú te conviertes en buscar el reino de Dios, quiere decir que la salvación va contigo. Porque tú estás manejando algo que te mandaron a hacer y está en obediencia. Pero cuando a ti te mandan a hacer algo y tú no prestas atención, no escuchas, no lees, usted va a predicar lo que usted siente en su corazón y no va a hablar del reino. Entonces Cristo quiere buscar de que su iglesia, antes de pedir un edificio, antes de pedir una esposa, antes de pedir un esposo, antes de que tú pidas que Dios te use, primeramente buscar el reino de Dios
y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios, el orden de Dios se establece porque hay un orden. Si buscamos el reino de Dios primero, va a ver que estamos en obediencia, todo va a salir bien. Pero si estamos fuera del orden de Dios, fuera de los principios establecidos por Dios, nosotros siempre vamos a estar chocando con la misma piedra. ¿Y qué quiere Jesús enseñarte con esto? Que no te preocupes nunca por la añadidura. Y hay veces que siendo cristianos nos convertimos en buscar la añadidura sin darte cuenta. ¿Y cuál es la añadidura? Que cuando tú te paras aquí, tú quieres brillar sin entender que quien te mandó es el que tiene que ser el protagonista de todo lo que tú estás hablando. Pero hay algo muy importante más que eso. Y es que nosotros tenemos que establecer lo que se nos manda hacer. Establecer el reino. ¿Por qué estamos hablando del reino? Porque estamos hablando de la cruz. Cristo dijo bien claro: yo vine a buscar lo que se había perdido. Y muchas veces piensan que es el pueblo de Israel que se perdió. Mucha gente piensa que fue la iglesia que se perdió. La iglesia ya se había perdido y el pueblo también. Pero había un plan en Isaías. ¿A quién mando? Los ángeles decían: yo voy. Y ninguno estaban aptos para ir a la tierra. Porque te voy a hablar lo que es la tierra y el cielo. Lo que nosotros estamos en el medio del cielo y la tierra. ¿Y qué hacemos? Por la razón de que quien tenía que venir un hombre a morir como hombre en la cruz del Calvario. Hay dos puntos. Jesús vino a perdonar pecado. Jesús vino a restaurar el reino. Cuando Jesús se enfocó en restaurar el reino, solamente habían dos personas que se habían perdido. Habían desobedecido a Dios, que fue Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús mira que había que venir a restaurar el reino de Dios, el reino de Dios es su gobierno en la tierra. A Adán se le puso en la mano el gobierno. Usted va a gobernar con autoridad. No habrá muerte, no habrá pecado. Le dice la Biblia que le dio la llave de la tierra. Le dio autoridad sobre todas las cosas, sobre la tierra. Pero al entrar la maldad, al entrar el pecado, al entrar el odio, la muerte, automáticamente Satanás le quitó la autoridad. ¿Y qué es la autoridad? El gobierno de Dios. Lo que te falta en tu casa, lo que te falta en la iglesia, lo que te falta en tu vida personal. Y eso Jesús quiere venir a restaurar lo que tú has perdido. ¿Qué quiere Jesús venir a hacer? Quiere venir a buscar desde el principio hasta ahora. Porque hay gente que están sirviendo a Dios pero no están siendo restaurados. No están gobernando en lo que se llama el gobierno de Dios. Están gobernando por ellos mismos. Están haciendo su voluntad. Entonces, si tú eres restaurado, Jesús vino a dos cosas: a restaurar y a dar vida en abundancia. Por eso hay iglesias que no crecen. Por eso hay iglesias que no avanzan. Por eso hay iglesias que en vez de ir gente no van. Porque nosotros mismos lo sacamos con la bendita religión. Y con esto no te estoy diciendo que tú tienes que ser liberal. Con esto no estoy diciendo que tú tengas que romper el orden bíblico de la Biblia, que es la sana doctrina que está establecida en Tito y en Timoteo. Establecida por el Pablo, el apóstol Pablo. Usted quiere hablar de doctrina, métase ahí. Pero no hable nunca de lo que está fuera del contexto de la Biblia. Porque entonces se convierte en religión y se convierte en una tiradera directa a uno. Ahora bien, lo que se predica el 95% en las iglesias, Adán murió y Eva también. Pero Jesús vino a ser el segundo Adán para perdón de pecado. Eso se predica en todos los lados. Eso nosotros lo sabemos
Eso nosotros sabemos que Jesús vino a perdón de pecados. Pero hay algo escondido, que desde Adán hasta la cruz, hay algo escondido de la cruz hacia su persona. Y eso hoy nosotros lo vamos a descubrir. Porque necesitamos ser restaurados. Necesitamos alimentarnos de lo que es la palabra de Dios. Hay gente que conocieron una palabra y de eso seguían hasta que se mueran. No salen de ahí. Porque piensan que esa es la palabra que lo hace libre, y es cierto. Pero la Biblia es una fuente de palabra de bendición. La Biblia no se detiene solamente con lo que tú crees o con lo que tú piensas. La Biblia se abre a todos niveles y le da oportunidad a todo. Jesús no habló de otra cosa que su reino. Mandó a Juan a establecer el reino. Apartado porque el reino de Dios se hizo presente o se hace presente. Apartado del pecado. Generación de víbora. Donde quiera Jesús estableció un orden con los 12 discípulos, enseñándole lo que era el reino de Dios y su justicia. Por 3 años y medio intenso para que aprendieran. No le enseñó religión, no le enseñó a atacar, no le enseñó a dividir, no le enseñó a maldecir, no le enseñó a hablar mal de tu prójimo. Le enseñó a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. ¿Cuál es el reino de Dios? Su gobierno. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? Autoridad que usted no tiene. La sabiduría que usted no tiene. El concepto divino de Dios que se vea en usted, que no tiene. Y eso necesitamos cada uno de nosotros tenerlo. Serle fiel, ser honesto. Someterse a la palabra de Dios, someterse a tu líder, someterte a tu pastor, someterte a tu iglesia, someterte al gobierno de Dios. Pon atención a esto. Si quieres ir al baño, yo te espero. Jesús siempre dijo: el reino de Dios se ha acercado. Todo en parábola. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un hombre que vino y repartió talento. Uno lo sembró, otro lo multiplicó. ¿Qué es el reino de Dios? De muchísima manera lo explicó. Y nosotros nunca hemos podido ponerle atención lo que es el reino de Dios, que Jesús siempre hablaba y predicaba y enseñaba. Cuando tú te conectas al reino de Dios, tú no te mandas. Tú eres ceñido por Jesús. Escucha esto. Cuando Jesús habla, buscar primeramente el reino de Dios, dice: te voy a dar la llave. La llave que tú siempre andas buscando, que no tiene, que es la llave de la autoridad, del reino. Escucha esto. Y los misterios del reino. Eso es cuando tú buscas primeramente el reino de Dios. Hay misterios que tú no entiendes. Y como tú no entiendes, tienes que hablar sandeces. Lo mismo que tú escuchas, lo repite. El camino de la salvación es el camino de establecer el reino, el orden de Dios. No atacar, no dividir, hablar de amor. Él nunca habló de salvación, solamente del reino. Porque si te metes en el reino, automáticamente es gratis la salvación. Porque si tú hablas del reino, quiere decir que tú eres parte del ejército de Cristo Jesús. Tú eres un hombre que te convierte en un embajador de los reinos de los cielos. Yo dije embajador. Ahora yo te voy a hablar lo que es un embajador en la mano de Cristo Jesús. Escucha esto. En Génesis 3 dice: aquí miramos que Adán perdió su posición, fue impulsado del jardín del Edén, perdió el gobierno, pero la redención y la relación con el Padre sigue intacto. Y hay personas que tienen una relación con Dios, oran y ayunan y hacen de todo, pero han perdido su principio, han perdido su norte, no están en el gobierno de Dios. No están dirigidos por Dios, están dirigidos por las emociones,
están dirigidos que yo quiero ser mejor, que voy a ser más grande que tú, que yo soy mejor que tú, que a mí Dios me habla más que a tú, que Dios me usa más que tú. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es su gobierno, y su gobierno tiene que ser parcial para todo el mundo. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? Hablar de los principios. ¿Y cuáles son los principios? Dios amó al mundo, oiga bien, primero, antes que nosotros habíamos amados a Él. Nos amó, y después que nos amó, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de usted nacer, ya el propósito de Dios, el amor, lo estaba esperando. A su nombre. Yo te puedo decir que el amor y el perdón es real, es cierto. La reconciliación con Dios es real. La vida eterna es real. Pero nos desenfocamos de los principios. ¿De qué te vale? De tú buscar la salvación, y está mal, porque no camina por los predilectos de la palabra de Dios. Porque cuando tú caminas por la palabra de Dios, quiere decir que tú andas alineado. ¿Y qué alineado? Con lo que te mandaron a hacer. Porque tú haces otra cosa que te mandaron a usted, está fuera de orden. Pero pastor, ¿tú viniste a hablar de la salvación o de la resurrección? Yo vine a hablarte de la resurrección. Porque Cristo no vino a morir por nadie. ¿Por cuánto Cristo murió aquí? Cristo no vino a morir por nadie. Pero escuche esto, para que no diga, ¿viste el disparate más grande que dijo el pastor? Sí, porque ya lo escucho eso en la mente. Cristo dijo bien claro: vine a buscar y a restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué fue que se perdió? En el principio, que no se habla desde el principio hasta la cruz. Lo que se perdió fue la salvación y tener vida eterna, que el pecado no entrara. El restaurar lo que al hombre se le entregó, lo que al hombre se le asignó. Por eso el diablo quería matarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabía que él fue guiado por el Espíritu al desierto. Pero cuando él pasó los 40 días y 40 noches, la Biblia dice que Satanás lo atacó para poderlo enfrentar y hacer lo mismo que hizo en el principio. ¿Y qué hizo en el principio? Le dio comida, lo agarró por la boca a Adán. Por eso la Biblia dice que Adán es el segundo Cristo. Y Cristo lo enfrentó. ¿Y cómo salió Cristo? Lo resolvió, lo partió en el desierto y salió guiado por el poder, bajo el poder, perdón, del Espíritu de Dios. Dijo, yo no vine a morir, yo vine a restaurar, yo vine a conquistar, yo vine a restaurar lo que se había perdido en el principio. Alguien se apoderó de la tierra y yo vine a quitarte los papeles de la tierra, porque esos papeles tienen nombre. Es como alguien que se meta a su casa, usted le renta y con el tiempo se dueñe de su casa, que para sacarlo es un problema. Entonces usted tuvo que ir a la justicia y buscar un papeleo para poder sacar a la persona y sacarlo de ese lugar legalmente. ¿Qué es la salvación? La salvación es el primer paso y el primer punto de que alguien se convierta a Cristo. Escuche bien. Y cuando se convierte a Cristo, quiere decir que hay un segundo paso y un tercer paso. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso, que te convertiste a Cristo. Pero eso no tiene que ver nada con eso, porque están establecidas unas normas para tú poder entrar al cielo. El primer paso, recibiste a Cristo, que se comienza Cristo a limpiar lo que es inmundicia en ti, a quitarte lo que es pecado, lo que es basura. Pero hay otra parte, que es la segunda parte, pastor, que cuando Él te limpia para edificar, Él tira una zapata para poder echar blogs encima de la zapata. Y cuando están poniendo blogs, no se sabe lo que van a hacer ahí, si es una escuela, si es una universidad, si es una iglesia, si es una casa. No se sabe qué va a pasar ahí, pero están poniendo blogs.
Entonces, cuando se termina de poner blog, que comienza Dios a limpiarte, a formarte, entonces dice, te voy a entregar tu ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Dentro de la casa no se sabe qué es. Porque cuando él termina con la casa, entonces él dice, se llamará fulano de tal. Esta casa se llamará fulano de tal. Esta iglesia se llamará así. Esta universidad se llamará así. Y comienza a usarte como instrumento. Pero primero tiene que limpiarte en la salvación. Primero después comienza a edificar sobre ti para poderte usar. A su nombre. A su nombre. Estamos aquí. Muchos le servimos a Dios. Andy, Dios te bendiga. Muchos le servimos a Dios, pero no conocemos el reino. Muchos queremos servir a Dios, pero predicamos y enseñamos fuera del reino. Entonces necesitamos aprender. ¿Qué tú estás haciendo? Porque cualquiera predica. Los brujos predican. El diablo predica. Tú o los borrachos predican. Yo conocí a un hombre que no hablaba con nadie. Pero Carlos, cuando él se emborrachaba, él salía el mejor predicador, predicaba para todo el mundo. Y no era cristiano. Mira cómo funciona la restauración. Comienza con la limpieza que acabo de hablar. También comienza con la adopción de ser adoptado como hijo. Hay gente que aceptan la salvación, pero se pierden porque la pierden. La pierden porque cometen pecado y se manifiesta el pecado en ellos que no pueden controlarlo. No pueden someter al pecado bajo los pies de Cristo. O hay áreas en su parte, en su vida, en su cuerpo, que no se la han entregado al Señor. El Señor no es Señor de esa área donde tú pecas, donde tú mantienes la carne con vida, donde tú complaces tu deseo, donde tú complaces tu ataque del infierno en tu mente. Y eso que tú no puedes controlar, eso no se llama de Dios, eso se llama del diablo. Ahora, lo que tú puedes controlar quiere decir que no tiene potestad sobre ti, sino tú tienes potestad sobre eso, porque Jesús es tu Señor. Por eso tú aceptas a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, porque es dueño de tu alma. Yo soy cristiano, pero desordenado. El diablo puede ser cristiano, pero no hijo de Dios. El diablo puede ser cristiano, pero no ungido de Dios. El diablo puede ser cristiano, pero no con la autoridad de Dios. A su nombre. A su nombre. Escucha esto. Mira cómo funciona la restauración. La restauración funciona cuando tú reconoces el reino. Te complace con darte ciudadanía. Porque la ciudadanía viene siendo del cielo. Y si tú vienes del cielo, ¿quién tú eres? Si esta ciudadanía, tu ciudadanía pertenece en Honduras, tú eres hondureño. Si tu ciudadanía pertenece a Puerto Rico, usted es puertorriqueño. Si tu ciudadanía eres de México, usted es mexicano. Pero lamentablemente cuando vino Cristo a restaurar lo que se había perdido, vino a restaurar lo que es la ciudadanía para los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el cielo nos pertenece como adopción, como herencia. Somos ciudadanos del cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, nosotros no somos de aquí. Y si estamos aquí, tenemos que echar el pleito. Porque si tú eres ciudadano, usted tiene que venir a trabajar a lo que se te asignó. Por eso Jesús habla bien bonito cuando comienza a enseñar a los apóstoles cómo orar. Que para allá vamos ahora. A su nombre. En Filipenses 3:20, ¿qué dice? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos. No somos visitantes.
Dale al que está al lado tuyo y dile, ¿tú eres visitante o eres ciudadano? Al ciudadano se le otorga, escucha bien, la autoridad delegada. Y cuando se le otorga la autoridad delegada como ciudadano o como hijo o hijo del rey, es para gobernar y tener dominio en cada cosa que usted haga. Pero usted tiene dominio, pero eres un descontrolado en todo lo que hace. No hay control en tu vida. Y la palabra no es para ofender. La palabra es un púlpito donde se convierte un lugar santo para hablar de cosas sagradas que solamente se usa para transmitir el amor y salvación y restauración de Dios. ¿Tú sabes dónde se mira eso? Se mira eso en el ring. Aquí nadie es bolseador. Ese dialecto que cogemos, ¿cómo tú estás? Como aquí tú sabes la lucha. Eso allá afuera, aquí no estamos en la lucha. Aquí no. Aquí no. Afuera sí, aquí no. Aquí hablamos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo te ama. ¿Cuál es la verdad? Que no me juzgue, porque así mismo como tú eres juzgado, serás juzgado. Nadie es perfecto de los que estamos aquí sentados. O al menos el que sea perfecto, que se pare. Entonces, si yo no soy perfecto, yo tengo que saber cómo yo voy a tirar mi piedra teniendo techo de cristal. A su nombre. A su nombre. Escuche esto. A los ciudadanos Dios le asignó territorio. Se le asignan. ¿Tú sabes para qué? Para que estén con su familia en los barrios, la ciudad, en el país, como debe de ser. Gobernar. Eso es usted y yo. Como embajador del cielo. Ahora tú me dices, ¿y cómo embajador del cielo? Cuando tú empieces a gobernar, a creer lo que Dios depositó en ti, que tú creas que tú eres un hijo de Dios, que tú sepas que tú eres un embajador, que tú no perteneces a esto. Tú perteneces a esta ciudad porque Dios te envió y te entregó la autoridad y la llave para que tú gobiernes la ciudad hermosa de Chicago, que tú tengas control sobre los demonios, sobre el diablo, sobre la potestad, sobre la brujería, que tú tengas control sobre la familia con aquel necesitado. Dios te envió como embajador para bendecir, no para desunir, ni para traer contienda, ni para traer pleitos. Dios te trajo para que tú puedas bendecir y mostrar el amor de Dios a través de ti. Dios nunca va a enviar un embajador que hable mal del reino de los cielos y que haga quedar mal a Dios, porque Dios es amor. Eso es que Él se asegura primero para poderte enviar. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice bien claro, te llamo, te preparo y luego te envío. No hace a lo loco esto. Porque si fuera a lo loco, todo el mundo tuviera ministerio, todo el mundo estuviera predicando, todo el mundo hiciera lo que hiciera. Pero tiene que haber un orden, tú tienes que tener respeto. Porque el único que puede juzgar al otro se llama Jehová. Porque cuando tú haces así, tú estás peor. Porque tú lo que te quieren cubrir en mí para que lo tuyo no se vea. A su nombre. Como que me salí del vamos a enderezar esto. Un embajador no vive en su propio país, sino en territorio extranjero. El embajador no se somete a nada sino al que lo envió. Usted puede ser un embajador de México enviado a los Estados Unidos. Usted va a venir con el respaldo de México, de su país, a hablar del gobierno de México o de su país.
Y eso es lo que nosotros hacemos. Y en el reino de Dios no hay contienda. Usted sabe lo que nos va a alumbrar allá en el cielo. Allá no hay luz, allá no hay nada de eso. Es el amor de Dios. El amor de Dios alumbrará el reino de los cielos allá arriba. Por eso que nos tenemos que amar uno con otro. Hay un corito que se canta. Y todo el que lo canta es más hipócrita que el mismo diablo. Amémonos de corazón. Y no le habla casi a nadie en la iglesia. A su nombre. El embajador lleva su cultura, sus leyes, su autoridad y recursos de su país de origen. ¿Y cuál es el país de origen? El cielo. El cielo. Usted no tenga miedo, pastor, evangelista, misionero, hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, de ser enviados por Dios. No tema, porque cuando Dios manda, Dios respalda, porque tú estás haciendo la cosa bien. Pero averigua por qué no crece, por qué no te llama, por qué no te buscan, por qué no está en otro país. Porque no está cumpliendo como embajador. Y necesitamos como embajador cumplir con la asignación. No ponga de más ni quite. Habla lo que se te asignó en el cielo. Habla de lo que se vive en el cielo. A su nombre. Escuche esto. En el cielo se manifiesta su gobierno. Su gobierno en territorio ajeno. ¿Cómo te parece eso? Como embajador venir a Chicago y implantar el reino y el gobierno de Dios aquí en la ciudad. ¿Y cómo? Por eso que cada ciudad Dios pone hombre estratégico. Usted va allá a Miami, Guillermo Maldonado. Usted va a Kansas, Juan Carlos Harrigan. Usted va a West Palm Beach, Jonathan Piña. Usted va en diferentes lugares. Dios tiene hombres asignados. ¿Para qué? Para que gobiernen, establezcan su reino, el propósito de Dios. Levanten hombres a través del gobierno de su palabra. Aquí lo estableció usted. Entonces usted tiene que desempeñar ese llamado y meterte en el gobierno de Dios. Usted sabe por qué vivimos así, porque creemos en lo que tú haces, en la dedicación de tu fuerza y tu creencia y tu mentalidad pobre y monga, pudiendo Dios hacer más en tu vida. Creemos mucho en nuestra fuerza, creemos mucho que lo podemos hacer. No va a avanzar, porque en lo que tú dura 20 años, Dios lo puede hacer en un segundo. A su nombre. A su nombre. Venimos a la iglesia muchas veces y volvemos a abrir la Biblia es para buscarla, para traerla el próximo domingo. No le interesa leerla. Yo siento que eso no es conmigo, porque yo la leo siempre. Conmigo no es ese problema, no es conmigo. Muchos hacen de que ese con aquel. Su ciudadanía no es de esta tierra, su ciudadanía es del cielo. Usted aprovecha el poco tiempo que tiene para cuando usted esté frente a Dios, usted le diga lo que usted pudo hacer, por lo que se le asignó, por lo que Dios depositó sobre usted. Usted no necesita brincar y patalear, ni mucho menos sentarse aquí. Aquí no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es ahí afuera. Hablar de su grandeza, de su amor, de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no solamente estaba enfocado en la salvación, sino en el restaurar el reino. O sea, ahora viene Jesús, muere, y te voy a hablar ahora de la cruz para acá. Jesús nunca le dijo a ninguno que lo andaban buscando cuando resucitó: ven, sígueme para salvarte. Si tú aceptas a Jesús, serás salvo. Jesús siempre le decía, lo sanaba y le decía: tu fe te ha salvado. No Jesús. Y vete, cuéntale a lo tuyo. A otro le decía: no diga nada y vete, para que no me dañe el plan.
Porque yo no vine a salvar gente prácticamente. Yo vine a restaurar algo que se perdió. Porque viene una generación delante de nosotros que necesita la salvación para entrar al reino. Y para entrar al reino tiene que tener gobierno, autoridad, gobierno sobre él. Por eso que si tú no tienes autoridad ni gobierno del cielo, el diablo, cualquier tentación te hace caer. A su nombre. Sentí que dijo alguien, eso es conmigo. A su nombre. Por eso Jesús preparó enseñanza por 3 años. Para enseñarle a los discípulos tensamente lo que era el reino del Señor. Lo que era el reino del cielo. Y nosotros nos enfocamos en otra cosa que no tiene que ver nada con Jesús. ¿Cómo poder entrar al reino? ¿Cómo poder trabajar en el reino? Entrar en... Escuche esto. Él vino a entrenar y todavía lo está haciendo, porque cada vez que leemos su palabra lo está haciendo. Entrenar gobernante del reino entre los 12 discípulos. Y no solamente ahora son 12, son millones de discípulos que él tiene. Porque cada vez que tú abres tu Biblia, tú estás siendo entrenado por Jesús. Te está dando la coordenada, te está dando el alineamiento, te está dando la dirección, te está enseñando el favor para gobernar en el reino del Señor. ¿Y cuál es el reino? Lo que estamos haciendo, predicando su palabra, diciéndote Cristo te ama, el Señor te mandó a buscar, tú perteneces a Él. No, pero no le prediques porque Él tiene esto, Él tiene lo, no te importa eso. Porque si Dios se enfocó en el ladrón, en el asesino, en aquel que hizo y deshizo, a ti no te tiene que importar. Quien transforma, cambia, se llama el Espíritu de Dios, se llama religión y la religión no salva. Quien salva se llama Cristo Jesús, se llama Cristo Jesús. Tu opinión de nadie tiene que importarte. Quien tiene que importarte es que tú estés en el reino, que tú estés haciendo las cosas bien. El que te va a salvar se llama Cristo. ¿Cómo yo te voy a arreglar cuando yo estoy peor que tú? Hay algo bien arriesgante. Y el número 1, Dios es el creador de todas las... Aprende esto para que tú no lo cometas. Dios es el creador de todas las cosas. El único que crea es el trabajo de Dios. Jesús es el que perdona los pecados. Es el trabajo de Jesús. Enséñame a otra gente que perdona el pecado. Enséñame a alguien creando. Jesús no ha creado nada. Quien creó fue el Padre. Hagamos. Dios hablando. Jesús tal vez estaba así. ¿Y quién es que transforma y cambia a la persona? No es Jesús, no es Dios. Es el Espíritu de Dios que santifica a los que son llamados como hijos de Dios. Y tú sabes qué tú haces. Solamente predicar la palabra de Dios, porque tú ni transformas, ni cambias, ni perdonas pecados, ni puedes crear nada. Lo tuyo es predicar, porque los ángeles no predican. Jesús ya no puede predicar. Dios ya no puede predicar. Se nos asignó en el reino como embajador predicar la palabra de Dios. Te va a meter en candela y te mete ahí. A su nombre. A su nombre. Escuche esto. La cruz fue y es necesaria, porque sin cruz no hay acceso al reino. A través de la cruz le está diciendo, he pagado todo, consumado. ¿Y qué es lo que consumado es? Consumado, que acabó con el principio. Se trasladó al principio. Por eso cuando Él se traslada al principio, Dios le da la autoridad a Jesús. Cuando Él dijo al diablo, toda autoridad fue delegada sobre mí. A quien quiero le doy la vida, y a quien quiero ahora se la quito. Le quitó la autoridad al diablo. Y ahí mismo la gente que murieron sin salvación,
le dieron la oportunidad de poder ser salvos. ¿Y cuáles fueron esos? Los que murieron en el arca de Noé ahogados, los que murieron en Sodoma y Gomorra en el pecado. Su nombre. Dígale que está al lado suyo, no te duermas, que esto está bueno. La cruz te restaura como ciudadano y te origina en lo que se llama el reino. La cruz lo que hace es que te entrega las leyes y su cultura del reino. Si nos salimos de ahí, estamos predicando otro evangelio. Escucha esto. La cruz lo que te da es la autoridad para gobernar en territorio y como embajador del reino donde quiera que tú vayas. Tenemos la autoridad. En tu casa tú tienes que tener la autoridad, no sobre tu marido, porque ahí se convierte en anatema, se mete el diablo. Porque cuando tú tienes autoridad sobre tu marido, cuando Dios no te la ha dado, al principio no podemos ir, usted va a tener problemas con Dios. Porque la autoridad en la casa y la última palabra la tiene ¿quién? ¿Dónde están los hombres? No se atreven a hablar. La última palabra, ¿quién la tiene en la casa? En la casa. Las mujeres dicen que Dios. Y los hombres no hablan. ¿Ah? ¿O cuál es la última palabra del hombre? Sí, mi amor, como tú digas. A su nombre. Escuche esto. ¿Cuál es la dimensión del reino? Ya estamos terminando. Tenemos unos 15 minutos. La dimensión del reino. Quiero despertarlo para que aguante ahora el fuetazo. La dimensión del reino se encuentra, escucha bien, en Mateo 6:9, verso 10. La dimensión del reino. ¿Y cuál es la dimensión del reino? Escuche esto. En el 9 dice: vosotros pues oráis así, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la tuya, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que opera en el cielo. Y como opera en el cielo, Dios quiere que como opera en el cielo, que en la tierra a través de ti, que estemos operando el reino de los cielos a través de ti. No poniendo cosas ni haciendo cosas que Dios no te ha mandado. Habla del reino de los cielos. Habla de salvación, habla del cielo. Habla de Jesús. Habla que te puede cambiar, que te puede restaurar. Que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un empresario, que tú eres un profeta. Háblale del reino de Dios. Cuando tú hablas algo contrario, te está haciendo más importante que todo el mundo cuando Dios no te ha mandado a hacer eso. Dios te mandó a hablar de salvación, y cuando tú hablas de salvación, tú no te incluyes. Quien gobierna y brilla se llama Jesús. Yo soy un instrumento. Yo no puedo brillar más que Jesús porque me quita y pone a otro. Nunca va a faltar a alguien que predique del reino. A su nombre. Siento como que se están rompiendo la cadena. Escuche esto. La misión no es escapar de la tierra. La misión es recuperar la tierra que perdió Adán y Eva. Y hay gente que quieren escapar de aquí. Mándame para las naciones. Esos son los que oran mucho, que no hacen nada, pero quieren hacer nada en otra nación. A su nombre. Entonces, hasta que tú no te ganes tu vecino, tus hijos, lo que tú tienes alrededor, en tu trabajo, ¿cómo Dios te va a mandar para naciones cuando tú no te has ganado a nadie? Hay que recuperar la tierra antes
de pedir que te saque a otro lado. ¿Y qué vamos a recuperar? Lo que Adán perdió. ¿Y qué perdió? La autoridad, el orden, el principio, la salvación. Y de eso tú tienes de qué hablar. Por eso Jesús lo mandó en dos para que representaran el reino de los cielos como embajador de Cristo Jesús y del cielo. A su nombre. A su nombre. Le puso todo lo que necesitaba. Por eso fue que ellos vinieron contentos. Escucha esto. Vinieron contentos diciendo: Jesús, echamos cáncer fuera. Claro, el reino como embajador te protege, te da la autoridad, te da todo. Salvamos mucha gente, vomitaron mucha gente. Sí, eso es bueno. Pero Jesús lo agarró a todito y le dijo: echen para acá, asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿De qué vale tú predicando a Cristo, salvando a otro, cuando tú te vas a perder? Gloria al Señor. Adán perdió el dominio, autoridad, principio, gobierno. Eso es lo que hay que recuperar. Jesús murió con acceso a perdón de pecado y restauración. Por eso Cristo restauró la cruz. Por eso Cristo resucitó en la cruz. Por eso Cristo, cuando se levantó de la cruz, dijo: consumado es. Acabé con lo que se había perdido. Nadie se había perdido. Fue la autoridad, el poder. Quien gobernaba a través de ese poder se llamaba Satanás. Por eso es que cuando Satanás le dijo a Jesús en el desierto: tírate de aquí que te voy a mostrar y te voy a entregar todo este reino, no era mentira. Ese reino era de Satanás. Porque hubo alguien que se lo entregó. Y así mismo hay gente que entregan el ministerio al diablo cuando Jesús lo quiere levantar poderosamente. Se enfrían. Quieren hacer su voluntad y no la santa voluntad de Jesús. Y como Satanás sabía que era de él, Cristo vino y se la quitó. Y hay gente que tiene que recuperar eso aquí, lo que Dios te había entregado en el principio, que es el primer amor, de ir detrás de las armas, aunque sea lo que sea, usted predíquele de Cristo, predíquele del amor de Dios, que así que la gente se van a convertir. No ponerla rebelde con lo que tú le dices, no ponerla peor con lo que tú le dices, porque el amor transforma, cambia, te acomoda en los brazos de tu Salvador. Créame que cuando tú predicas algo que le incomoda, no te van a querer escuchar. Otra vez no te van a querer escuchar. Las puertas se te van a cerrar. Porque Cristo dio un acto de demostración. Y usted lo quiere ver, vaya al Sermón del Monte para que usted lo escuche en Mateo capítulo 5. Esto no es agresivo que la gente se salva. ¿Cómo tú vas a golpear a alguien sin el reino? Alguien que viene destruido, destrozado del mundo, para tú caerle a paz. Si nadie se va, ni el diablo se va a salvar así. A su nombre. Vamos a terminar esto porque ya hay cara seria. Jesús resucitó para poner en disponibilidad la salvación. Y no solamente la salvación, sino la autoridad y la restauración. Para que nosotros entremos. El resultado final. El resultado de la resurrección. No solo perdonado. Cristo no vino solamente a perdonar, sino, escuche esto, a reconciliar, a restaurar y a comisionar a personas que ya están listas para poderlo enviar, para trabajar como embajador. Asegúrate bien si tú puedes ser embajador, porque si tú no puedes ser un embajador que hable del reino, no de ti, ni que hable de pecado, el pecado, a ese que le tenemos que dar duro, al pecado, porque escucha bien, mírame si Dios es tan sabio. Escucha esto, iglesia, Dios es tan sabio que en su palabra dice que él ama al pecador, pero no al pecado. Entonces tenemos que usar esa palabra bien, golpear el pecado, pero no al pecador, porque es ese que queremos. A ese que queremos.
al pecador, está mal, dale una palabra que no pueda dormir, pero con amor. A su nombre. No fuimos perdonados para escapar de esta tierra, sino para gobernar en esta tierra. ¿Cuántos están listos para gobernar en esta tierra? Para predicar como Dios te mandó. ¿Por qué tiene que estar arrinconado, prendiendo una vela a un santo, a una virgen, prendiéndole una vela a tu mamá que se murió, a tu papá, que Dios lo tenga en gloria? No necesitamos eso. Necesitamos quien nos da luz con su amor, que nos restauró aquí en la cruz, que se llama Cristo Jesús. Ese que nos puede restaurar, ese que nos puede ayudar a la defensiva de la cruz, a defender lo que es el reino de Dios y su justicia. Su justicia es su palabra, el orden de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Predica el amor de Dios para que la gente venga a reconocer lo que Cristo hizo. Restauró en el principio y en el presente sigue restaurando y salvando vida. A su nombre. Jesús nunca vino a morir por el pecado. Tú dirías, ¿pero y por qué? Porque Él no lo dice. La Biblia no lo dice. Jesús vino a restaurar algo que se había perdido, más fuerte que el pecado. Si Él restaura, le quita la llave a Satanás, el pecado ya no tiene control. La muerte no tiene control. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú eres transformado por el amor y la salvación del Señor. Por eso que hay un corito que dice, el cigarro que fumaba ya no lo fumo más, la cerveza que fumaba ya no la bebo más, porque un cambio, ¿cómo dice? Porque Cristo hizo un cambio en mí. Y todos nos identificamos con cada cosa que hicimos, porque Cristo lo transformó y lo cambió, pero no se detenga en el camino. Escuche esto. Lo que Jesús espera de cada uno de nosotros es que gobernemos esta tierra como embajador del reino solamente. Habla de Dios, no busque bochinche, ni pleito, ni divida. Si tú divides dentro del cuerpo de Cristo, usted se convierte en un enemigo de Cristo. Porque Cristo no viene a dividir, Cristo viene a buscar un pueblo unánime, junto, en amor, en armonía, para que todos estemos sentados juntamente con Él el día de la boda del Cordero. Póngase de pie, déle ese aplauso al Señor.